Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, el día de hoy, como les decía, continuaremos con nuestro estudio en el libro de Números en el capítulo 18. Y la semana pasada nos terminamos junto con el pueblo de Israel haciendo esta pregunta: ¿acabaremos por perecer todos? ¿No? El pueblo de Israel en esta historia que acabamos de ver la semana pasada, vimos cómo es que ha desobedecido, se ha rebelado, y entonces ahora su pregunta es: ok, ya entendimos, Dios eligió a Aarón, la vara de Aarón ha reverdecido, ha florecido y ha dado fruto. Pero entonces, ¿qué pasará con nosotros? Y esta pregunta es la que se va a responder el día de hoy en el capítulo 18 de parte de Dios. Y entonces el capítulo 18 en el versículo 1 comienza diciendo que el Señor le dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán el pecado de su sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo del testimonio, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y ustedes. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a ustedes, y tendrán el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a sus hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a ustedes en don del Señor, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardarán su sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministrarán. Yo les he dado en don el servicio de su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces, vemos estos primeros 7 versículos y vemos la respuesta de Dios. Si ustedes se dieron cuenta, en el versículo 1 de este capítulo 18, comienza diciendo que el que habla es Dios, ¿no? El Señor le dijo, y algo distinto a lo que hemos estado viendo durante todo el Levítico, durante Números, durante Éxodo, es que Dios le habla a Aarón y no a Moisés. Dios está dándole un nivel de aprobación al ministerio de Aarón tremendo, porque le está hablando cara a cara, no está utilizando un intermediario, él está dirigiendo. Y eso es algo hermoso, porque todo sacerdote puede ver cuando Dios lo elige, porque Dios habla a su vida. Y el día de hoy tú y yo no somos sacerdotes levíticos, no somos del pueblo de Israel, pero hemos obtenido, según el Nuevo Testamento, ese sacerdocio a través de Cristo. Entonces, tú y yo el día de hoy tenemos esa entrada libre al Padre para que Él pueda hablarnos y tengamos ese privilegio de escucharle, de ser dirigidos por Él. Lo que Dios está hablándole ahora a Aarón es dándole una instrucción, y también, si nosotros vemos, le está dando algo que pudiera ser como una gran, bueno, no como, le está dando una gran responsabilidad. Es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad, porque Dios comienza diciéndole: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, ¿no? Entonces, es la responsabilidad de Aarón, la responsabilidad de sus hijos y la responsabilidad de su familia. Dios le está diciendo a Aarón: esta responsabilidad es de todos ustedes, de todos aquellos que han sido llamados por mí al sacerdocio. Y entonces, esta responsabilidad es la de llevar el pecado del santuario. Llevar el pecado del santuario a nosotros nos puede sonar raro, pero lo que Dios está hablando con Aarón es: el pueblo de Israel está preguntando, ¿acabaremos por morir todos porque no sabemos cómo acercarnos
porque si nosotros nos acercamos al tabernáculo, empieza mortandad y Dios le habla en este momento a Aarón y le dice, la responsabilidad de acercarse al santuario es tuya, es de tu familia. Yo les estoy dando este privilegio, pero también esta gran responsabilidad. Y entonces dice, tú y tus hijos llevarán el pecado de su sacerdocio. Lo que está hablando aquí Dios es, si se vuelven a equivocar, es responsabilidad suya, pero también es un gran privilegio porque Aarón y sus hijos son los únicos que van a estar dentro del tabernáculo. Y eso, ¿cómo podríamos nosotros el día de hoy entenderlo en nuestras vidas? La Biblia nos marca que el apóstol Pablo escribió que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Entonces, tú y yo el día de hoy somos responsables de cómo somos sacerdotes según el orden de Cristo y cómo ofrecemos a Dios nuestras vidas. Más adelante vamos a hablar del capítulo 12 de Romanos y vamos a recordar cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma que ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, en olor fragante. Y entonces esos sacrificios era lo que en Levítico, en Números, en Deuteronomio, nosotros podemos ver que Dios ha pedido que el pueblo de Israel entregue. Y ahora el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, nosotros somos lo que Dios va a recibir. Necesitamos saber cómo entregar nuestras vidas. El pueblo de Israel ha fallado y ha tenido mortandad en el campamento por hacer las cosas a su manera. Y es algo que nosotros hemos estado viendo en los capítulos anteriores, en esta rebelión, en esta rebeldía del pueblo de Israel, de no entrar a la tierra prometida, de dudar de Dios, de desechar a Dios después de comenzar a pensar cómo. Solamente por Moisés y Aarón habla el Señor, ¿qué no acaso yo también soy parte del pueblo? ¿No también yo soy sacerdote? ¿No también yo soy levita? Y debemos recordar que todo sacerdote es levita, pero no todo levita es sacerdote. Y así es como Dios lo había ordenado. Pero, ¿qué es lo que había pasado? Que Coré, siendo levitas, teniendo ese privilegio, vimos que se rebeló y confundió al pueblo de Israel. Entonces, Dios ahora habla con Aarón después de haber confirmado que él es la persona que ha elegido y le dice, tienes una gran responsabilidad como sacerdote. Y de hecho, no exenta a la tribu de Leví, porque todos nosotros podríamos decir, bueno, ya la tribu de Leví entonces ya no va a funcionar como sacerdote por la rebelión de Coré. Y vemos que la tribu de Leví sigue funcionando como servidor. Y es que todo aquel que es llamado por Dios a acercarse a Él, también es llamado a servir. Versículo 2 del capítulo 18 dice que le dijera también a sus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de su padre, que se acercaran y que se junten con él. Y si te fijas, dice después, y te servirán. Y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo del testimonio. Y entonces vemos que la responsabilidad de aquel que Dios ha escogido para estar cerca de él es el servicio. Y en el mundo en donde nosotros vivimos, muchas veces cuando hay alguien que sirve o alguien que te está dando un servicio, nosotros podemos llegar a pensar que necesita hacerlo bien, de buena manera, y es cierto, pero muchas veces hay personas que se extralimitan y que piensan que el que sirve no es igual que yo porque Él me tiene que servir a mí. Y ese pensamiento se ha trasladado a la iglesia. A veces pensamos que el que sirve en la iglesia tiene que servirme a mí y tiene que hacerme bien a mí. Y debemos recordar que alguien que me sirve es mi hermano. El que me sirve en la calle cuando voy a comer tacos, el taquero, es mi hermano.
El que me sirve en el médico, el doctor, la enfermera, es mi hermano. El que me sirve en el metro, en la taquilla, cuando me pone mala cara, es mi hermano, es mi hermana. Entonces, Dios le está recordando a Aarón también, los levitas son tus hermanos y ellos te van a servir. Y algo hermoso es que en la iglesia Dios ha llamado a cada uno de nosotros a ser parte del cuerpo de Cristo y a servirnos unos a otro. Entonces, Dios deja esto claro para Aarón y continúa en el verso 3 diciendo, y guardarán, o sea, obedecerán lo que tú les ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos ni ustedes. Y esta parte es nodal o es muy importante porque nuevamente vemos, un levita no es un sacerdote. Una persona que sirve no puede tomar el lugar del líder, ¿no? Entonces, Dios le dice, y obedecerán lo que tú ordenes, no porque Aarón sea más, no porque Aarón sea más sabio, sino porque Dios lo ha puesto en ese lugar. Y esa parte es necesaria que nosotros lo entendamos, ¿no? No es porque el líder sea más, sino es porque Dios le ha puesto ese puesto o le ha dado ese puesto, pero también Dios le demandará mayor responsabilidad, mayor servicio. Y eso es lo que ahora le está dando a entender a Aarón el Señor y le dice, mira, ellos te obedecerán. Qué privilegio el saber que hay gente atrás de ti que puede obedecer, pero también qué responsabilidad, porque lo que tú digas caerá sobre ti. Y en el verso 5, entonces le dice, y tendrán el cuidado del santuario y el cuidado del altar para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Y esa es una parte bien importante para nosotros, tener cuidado de las personas, tener cuidados unos de otros, pero sobre todo tener cuidado de las cosas santas, tener cuidado del santuario, tener cuidado de nuestras vidas, tener cuidado de nuestra iglesia, tener cuidado de nuestra familia, tener cuidado de cada una de las cosas que estamos haciendo o que forman parte de nuestras vidas. Y ahora, tú y yo volteamos y decimos, Dios, estás pidiendo mucho, ¿no? Yo me imagino a Aarón diciendo, híjole, el Señor está pidiendo demasiado, pero el pueblo de Israel acababa de vivir una mortandad. El pueblo de Israel acababa de desobedecer y ahora Dios le está recordando a Aarón, mira, tú eres el que he puesto y tú para que hagan las cosas bien y los tuyos para que el pueblo haga la cosa bien, necesitan estar en comunión conmigo, necesitan conocerme. Y eso es algo que el Señor nos pide a nosotros, que le conozcamos, que estemos en comunión con Él, que podamos orar, que podamos leer la palabra, que podamos conocer para poder dar un consejo sabio, para que cuando tu hijo venga y necesite un consejo, no solamente sea ira o cuando tu hijo venga y esté mal y te haga enojar o haya hecho las cosas mal, tú no respondas con ira, sino que respondas con misericordia y con sabiduría, no tuya, sino de parte de Dios, para que tú puedas, cuando viene el pecado y asedia nuestras vidas, alejarte del pecado y a obrar conforme a la palabra de Dios. Entonces, Dios está actuando así con Aarón y le está diciendo, sí, yo te escogí, pero ahora tú eres responsable. Y es que qué bonito debió haber sentido Aarón el ver su vara reverdeciendo, el ver floreando la vara, el ver fruto en su vara, pero no solamente se trata de lo que tú observas, se trata también de cómo vas a actuar a partir de ese momento. Y Dios le está diciendo, actúa teniendo cuidado del pueblo. Actúa teniendo cuidado de tu familia. Y es algo que nos pide a nosotros. Verso 6, porque aquí yo he tomado a sus hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a ustedes en don del Señor para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y esta parte me encanta, porque el Señor le dice a Aarón,
Los levitas son un regalo, ¿no? La tribu de Leví es un regalo para ustedes como sacerdocio, pero también es un regalo para el pueblo de Israel, porque los levitas hacían labores que probablemente mucha gente no iba a ver por completo. Probablemente había gente que no sabía quién había puesto las estacas de la tienda del tabernáculo de reunión, pero había sido un levita. Probablemente había cosas que no veía el pueblo de Israel, quién las hacía, pero había sido uno de esos hombres escogidos. Y eso mismo pasa muchas veces en la congregación, en la iglesia, ¿no? Probablemente tú no sepas quién lava los baños, pero hay alguien que Dios le ha dado ese corazón de ir y lavar el baño el día domingo. Probablemente tú y yo no vemos cuando los hermanos de la alabanza están preparando, están practicando, están ensayando, pero el Señor les ha dado esa comisión. Probablemente tú no sabes quién es el que limpia la silla o quienes limpian las sillas en donde nos sentamos, pero Dios ha puesto a esos servidores y son un regalo para la iglesia, son un regalo para nosotros. Entonces, tú y yo necesitamos ver también eso. El Señor ha tomado a nuestros hermanos, los que sirven en la iglesia, y los ha dado como un regalo para nosotros. Y ese es un regalo que tú y yo necesitamos agradecer al Señor, porque todos ellos nos ayudan a conocer un poco más al Señor. No solamente es el predicador, el cantante, el músico, el maestro, sino cada uno de los miembros de la congregación de una iglesia son parte y son levitas, son servidores. Y si tú el día de hoy no estás sirviendo en la iglesia, hay algo que necesitamos entender. Eres un regalo que no se ha entregado y necesitamos entregarnos. Necesitamos servir en la iglesia. Y el servir en la iglesia no se trata de de tener mucho activismo y de hacer muchas cosas. Se trata de servir en lo que puedo servir. Y más adelante vamos a hablar de eso, pero por el momento vemos todo aquel que sirve en la iglesia y que sirva en su vida al Señor es un regalo para nosotros. Verso 7. Mas tú y tus hijos contigo guardarán su sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministrarán. Y yo los he dado en el don del servicio de su sacerdocio y el extraño que se acerque morirá. Y aquí ahora otra vez Dios le vuelve a hablar a Aarón y le dice, mira, tú y los tuyos, tus hijos, tu familia, son los que van a estar delante de mí en el tabernáculo, el cuidado de las cosas del tabernáculo. Ustedes ministrarán, ustedes son los que van a servir ahí. Y ese trabajar ahí es un regalo. Y una cosa que es bien importante es trabajar en la iglesia es un regalo de parte de Dios. Trabajar para mis hermanos en Cristo es un regalo de parte de Dios. A un pastor trabajar para Dios, para la congregación, es un regalo. A un líder trabajar para la congregación, para Dios, es un regalo. A alguien que está sirviendo en las mesas, limpiando sillas, lavando baños, haciendo lo que tú estés haciendo en la congregación, es un regalo de parte de Dios. Y debes de estar agradecido, debemos de estar agradecidos con Dios porque nos da el privilegio de hacer lo que Él podría decirle a ángeles, ve y hazlo tú. Porque los ángeles sí saben hacer las cosas que yo no sé o lo harían mucho mejor que yo. Pero el Señor nos da ese regalo de poder poner nuestras manos a su servicio, de poder poner mi boca a su servicio, de poder poner mis talentos a su servicio, mi oración a su servicio. Señor, oro esta semana para que tú utilices la palabra para bendición y eficacia en la vida de mis hermanos. Señor, oro para que tú
obres en cada una de nuestras vidas. Es parte de ese servicio que nosotros tenemos a Dios y a nuestros hermanos. Aarón tiene entrada al lugar santo. Los sacerdotes tienen esa entrada y están ofreciendo esos sacrificios continuos y están ministrando, sirviendo a Dios. Ahora tú y yo somos parte de ese sacerdocio espiritual. Ya no físico, ya no estamos matando ovejas, entregando sangre, derramando oblaciones. Ahora tú y yo estamos orando. Ahora tú y yo estamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo. Y verso 8 dice, dijo el Señor a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Entonces, vemos todo este tiempo de responsabilidad que Dios está hablando al pueblo de Israel, específicamente a Aarón, y le está diciendo, mira, tú tienes que hacer esto y debes de tomar la responsabilidad porque el peso de que se equivoque el pueblo ahora va a caer sobre ustedes, sobre sus sacerdocios, sobre ti y tus hijos, sobre sus descendientes, pero también va a haber responsabilidad sobre los levitas. Y después de eso, ahora en el verso 8, Dios le dice, también te he dado el cuidado de mis ofrendas, ¿no? Y son esas cosas que el pueblo de Israel tenía que entregar al Señor, que ya hemos visto en Levítico, y entonces nosotros podemos ver esto y saber, ok, lo que Dios había pedido para el pueblo del Señor, para su pueblo, que le entregaran. Ahora Dios está poniendo a Aarón sobre esas cosas para que las cuide, para que tenga cuidado de esas ofrendas. Y cuando tú y yo hablamos de ofrendas, en automático en la iglesia se nos prende una luz y pensamos dinero. Pero no se trata solamente de dinero, porque una ofrenda para el Señor también puede ser tu canto. Cuando tú y yo cantamos y alabamos al Señor, le estamos ofreciendo nuestras voces, le estamos ofreciendo nuestros aplausos, le estamos ofreciendo nuestras mentes, nuestros pensamientos, le estamos ofreciendo nuestros corazones cuando alabamos al Señor. Entonces, ¿cómo alabamos a Dios? Es parte de esas cosas consagradas a Dios como ofrendas el día de hoy. ¿Cómo alaba la iglesia? ¿Qué estamos cantando? Es parte de lo que tú y yo tenemos que cuidar. Puede ser que nos mueva las emociones lo que estamos escuchando, pero debemos de buscar y saber si realmente eso es bíblico, porque tú y yo debemos de cantar y glorificar a Dios conforme a su palabra. Si no, sería como ofrecer incienso de una forma extraña, y no podemos hacer eso. También cuando estamos estudiando las escrituras, cuando alguien nos comparte, necesitamos hacerlo de la forma correcta. Entonces, esas ofrendas pueden ser no solamente económicas, sino la forma en cómo están sirviendo nuestros hermanos, cómo estamos haciendo las cosas y las responsabilidades de los sacerdotes. Fíjate que no dice que solamente sea de uno. Le dice a Aarón, yo te he dado el cuidado, pero no se trata solamente de Aarón, sino de él y toda su familia, sus descendientes. El cuidado de esas cosas es parte también de la iglesia. Entonces, verso 9 le dice, esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suya, toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Estas cosas son muy santas para nosotros. Nos ha sido dado el gran honor de poder recibir
el privilegio de llevar a otros cuando cantamos, cuando el líder de alabanza, cuando el miembro del grupo de alabanza dirige a la congregación, nos ha sido dado ese privilegio de llevar las ofrendas al Señor, pero también de recibir esas ofrendas, de poder ser ese puente. Y entonces, en ese tiempo, pues obviamente el pueblo de Israel llevaba a sus animalitos y esos presentes o esas primicias, esas cosas que ellos debían de presentar, se les entregaban al sacerdote y eran para el levita, el sacerdote, es lo que está diciendo el Señor. Verso 10, en el santuario las comerás, todo varón comerá de ella, cosas santas será para ti. Y aquí en el verso 10 vemos que Dios le da sustento a quien le sirve. ¿No? Porque estas ofrendas, y ahí sí podríamos nosotros ahora pensar en lo económico, estas ofrendas que se están llevando para la iglesia son para el sustento de los sacerdotes. Y dice, todo lo comerás, todo varón comerá de ella. Y fíjate que hay cosas que pueden comer todos los sacerdotes, pero hay cosas que solamente pueden comer los sacerdotes que están en el santuario. Hay cosas que así nos da el Señor. Hay veces que cuando tú estás estudiando la palabra para compartirle, el Señor te da solamente un alimento para ti, para que te nutra. ¿Hace cuánto que no estudias la palabra para compartirla en tu familia, para compartirla con tus amigos, para compartirla en la iglesia, para compartirla con niños? Y tal vez estás privando al Señor de ese, no al Señor, tal vez estás privando a la iglesia de ese regalo de parte de Dios que le ha hecho a la iglesia contigo y tú mismo te estás privando de probar ese alimento que era solo reservado para los que están en el santuario. Verso 11. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentaran al Señor, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán al Señor, serán tuyas, todo limpio en tu casa comerás de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerá el Señor, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 geras. Entonces, vemos cómo es que Dios ahora le dice, también estas ofrendas serán tuyas. Y en la iglesia tú y yo somos llamados a cuidar exactamente esas ofrendas que el Señor nos ha dado, pero también a entender que nosotros somos llamados a dar en ofrenda parte de nuestras vidas, todos esos dones elevados, todas esas ofrendas mecidas que eran de agradecimiento al Señor. Cuando nosotros estudiamos en Levítico estas ofrendas, vimos cómo es que se tenía que hacer, cómo es que Dios manda a los levitas, que Dios manda a los sacerdotes a hacerlo, pero también a entregarlo, manda a su pueblo. Y entonces Dios dice, todo eso es para ti, para la tribu de Leví, para los servidores. Y los sacerdotes se sostenían de esas ofrendas, ¿no? Del pueblo. Y algunos alimentos, como vimos, eran solo para ellos. Y, y aquí hay algo bien importante, porque a veces nosotros llegamos a pensar, ok, yo voy a darle a Dios mis dones, o yo voy a darle a Dios mi servicio, o yo voy a darle a Dios mi economía, mi diezmo, mi ofrenda, pero la va a utilizar alguien más. Y quién sabe cómo lo va a utilizar. Y en especial, parte de la congregación con nosotros ha tenido el temor y la duda de, es que ya nos pasó una vez, nos engañaron, usaron las ofrendas,
pero esas ofrendas que tú dabas, ese diezmo que tú dabas, era para Dios, no era para una persona. Y Dios tomará cuentas a las personas. No por eso tú debes de dejar de hacerlo, no por eso tú puedes decir, no, ya no lo voy a hacer, sino al contrario, tú debes de continuar haciendo las cosas porque estás demostrando que obedeces a Dios, no que estás siendo movido por lo que las personas hagan. Entonces, Dios nos enseña a dar. Y cuando yo lo doy a Dios, no lo doy a otros, ¿no? Y vemos cómo es que Dios habla de eso. En el verso 17 dice, pero el primogénito de vaca, de oveja, de cabra, no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato. Y si saltamos al verso 19, vemos que dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran al Señor, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal, perpetuo es delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Es un pago perpetuo. Y si te das cuenta, dice un pacto de sal, ¿no? Es un pacto que se hace con Dios, de que Dios estará sustentando en toda necesidad al sacerdote. Y esa es una realidad. Dios sustenta en toda necesidad a todo aquel que está con Él, a todo aquel que le sirve y que le ama. Por eso es necesario que tú y yo seamos ese sacerdocio y seamos parte de ese pueblo de reyes, sacerdotes y siervos. Verso 20. El Señor le dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y esta es otra situación, porque después de decirle, mira, todas las ofrendas tú las manejarás, ahora le está diciendo, cuando, cuando todos ustedes entren a la tierra prometida, ellos tendrán tierra, tú no. Tú estarás conmigo. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de Israel. ¿No? Y es también algo bien importante aquí, porque muchas veces nos cuesta trabajo el servir, el ofrendar, el dar, porque estamos pensando en, no, no se vale, pero ¿por qué yo debo de poner? ¿Por qué yo debo de dar? Y tú y yo debemos de entender, nuestra parte, nuestra herencia es Dios. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos provee, Él no nos va a dejar. Y eso es lo que le dice ahí, ¿no? A Aarón. Esa es la parte que tú vas a tener. Tú no vas a tener tierra, tú no vas a tener rebaños, tú no vas a tener cosechas, pero tú me vas a tener a mí. Y tú y yo no debemos de perseguir grandes riquezas, debemos de perseguir tenerlo a Él en medio de todo lo que hacemos y que el Señor sea el que nos provea. No se trata de perseguir los mejores puestos de trabajo pasando por sobre las personas, no se trata de conseguir los mejores puestos de servicio en la iglesia pasando por sobre las personas, se trata de, en el lugar donde Dios me pone, trabajar y servir de la forma correcta. Y si hay quienes abusan de su poder, de su autoridad, yo no voy a ser así porque yo voy a glorificar a Dios en mi día a día. Porque mi ministerio, mi servicio, no es solamente el domingo en la congregación, mi ministerio es el lunes en mi trabajo, el martes en mi familia, el miércoles en el transporte, el jueves en las cosas que yo estoy haciendo, a manera de que todo mundo pueda ver que yo soy un sacerdote, que yo soy un levita, que soy un servidor de Dios y de la iglesia. Entonces, verso 21, el Señor le dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Debemos recordar, todo empezó con esa pregunta, todos somos muertos. Y Dios le está diciendo, no, hay una forma en que no mueran. Y esa es la forma que yo les estoy dando, con los levitas, con los sacerdotes,
haciendo mi voluntad. Verso 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para sus descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual les he dicho entre los hijos de Israel, no poseerán heredad. Y habló el Señor a Moisés, diciendo, y ahora Dios le habla a Moisés, deja de hablar con Aarón, y le dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomen de los hijos de Israel los diezmos que les he dado de ellos por su heredad, ustedes presentarán de ellos en ofrenda mecida al Señor el diezmo de los diezmos, y se les contará su ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofrecerán también ustedes ofrenda al Señor de todos sus diezmos que reciban de los hijos de Israel, y darán de ellos la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. Los levitas servían al templo. Los levitas tampoco iban a tener esa heredad, pero iban a recibir los diezmos. Y ellos tenían que dar los diezmos al sacerdote. El diezmo de los diezmos. Porque Dios nos enseña que no hay alguien que esté cerca de su presencia que no dé. No hay alguien que no esté cerca de su presencia que no sirva, que no ponga parte de su vida como una ofrenda al Señor. El ofrendar no está limitado a solamente unos pocos, tú estás acercándote apenas, entonces tú tienes que ofrendar, o yo llevo mucho tiempo, yo debo de ofrendar. Ofrendar es para todo aquel que está cerca del Señor. No hay nadie que se libre. Pero es que yo le estoy sirviendo a Dios, yo no debería de ofrendar, porque yo ya le estoy dando mi tiempo, le estoy dando mi servicio, le estoy dando mi trabajo, me deberían de pagar a mí en la iglesia. Pues según lo que vemos acá, el diezmo de los diezmos debe de dar el levita. Y es parte importante que nosotros lo podamos entender. No solamente se trata de, bueno, que otros den, se trata de dar todo el tiempo nosotros también. Y ejemplo nos ha sido dado, porque debemos recordar que Dios se entregó por nosotros. Él nos enseñó al darse por nosotros. Nosotros debemos de darle lo que somos. Verso 28. Así ofrecerán también ustedes ofrenda al Señor de todos sus diezmos que reciban de los hijos de Israel, y darán de ellos la ofrenda del Señor al sacerdote Aarón. De todos sus dones ofrecerán toda ofrenda al Señor. De todo lo mejor de ello ofrecerán la porción que ha de ser consagrada. Y les dirán, cuando ofrezcan de lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comerán en cualquier lugar, ustedes y sus familias, pues en su remuneración por su ministerio en el tabernáculo de reunión. Fíjate, todo lo que tú y yo tenemos como sacerdocio de Cristo, como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, es exactamente esto. Cuando tú y yo le ofrecemos, verso 29 y 30, de todos nuestros dones, toda ofrenda, de todo lo mejor, la porción consagrada, dice, es contado como el producto de la era del lagar. Cosas que ellos no tenían era, no tenían lagar, pero el Señor se los cuenta. Y luego en el verso 31 dice, y lo comerán en cualquier lugar ustedes y sus familias, pues en su remuneración por su ministerio pues es su remuneración por su ministerio en el tabernáculo de reunión. Los levitas recibían lo mejor, lo más escogido del pueblo de Israel. De las 11 tribus restantes, ellos recibían hacia Dios lo primero y lo mejor. Y ellos diezmaban lo primero y lo mejor que habían recibido a Dios a través de darse el varón. Y después consumían lo que ellos habían recibido. Y es hermoso esto, porque entonces todo aquel que es sacerdote de Dios el día de hoy, un sacerdocio espiritual, ha recibido lo mejor.
Estamos recibiendo lo primero y lo mejor, estamos recibiendo la palabra, estamos recibiendo el amor de nuestros hermanos en la iglesia, estamos recibiendo la presencia de Dios en nuestras vidas y nosotros tenemos que dar lo mejor a Dios, darle el mejor amor, la mejor oración, lo mejor que tenemos al Señor, lo mejor de nuestro tiempo, pero a veces lo dejamos de lado y queremos hacerlo como nosotros queremos y regresar a la época de Coré. No, no debo de darle como me están diciendo, debo de hacerlo como yo. Y ya sabemos cuál es el final de hacer eso, de hacer las cosas como yo creo, como yo pienso, como yo siento. Acaba en muerte, acaba en separación de Dios. Pero cuando hacemos conforme a lo que Dios está pidiendo, Dios primero te dice, tienes una gran responsabilidad, porque el error va a caer sobre tu vida, pero también vas a tener un gran privilegio, porque la gracia va a estar sobre tu vida, porque tú vas a recibir lo mejor. Y no es que seas mejor que otros, sino simplemente es que es la gracia de Dios la que nos sostiene. Verso 32. Y no llevarán pecado por ello, cuando estuvieran ofreciendo lo mejor parte de él, y no contaminarán las cosas santas de los hijos de Israel, y no morirán. ¿Quieres acercarte a Dios? Dios le está diciendo al pueblo de Israel, ¿quieren acercarse? ¿Quieren no morir? Hagan las cosas como yo les digo. Y en la actualidad, Dios nos ha llamado a eso, a hacer las cosas como Él dice. Muchas veces tú y yo podemos llegar a pensar, yo he escuchado a personas que me dicen, pero el Nuevo Testamento no habla de diezmos. Y una vez alguien me dijo, no, no, pero el Nuevo Testamento no habla de diezmos, entonces no lo debemos de dar. ¿Está bien? De hecho, yo lo he hablado acá en la congregación y les he dicho, ¿no? Es algo entre Dios y tú y es un símbolo de sometimiento. En el Antiguo Testamento había tres diezmos, ¿no? Tres tipos de diezmos. El diezmo para los levitas, que estamos viendo en Levítico, el diezmo que era comido delante de Dios en Deuteronomio, y el diezmo para los pobres, que se hacía cada 3 años, que se dice en Levítico. Entonces, había tres tipos de diezmos y había veces que se tenían que dar los tres. En el Nuevo Testamento no se habla de estos tres tipos de diezmos, pero sí se habla de cómo tú y yo debemos de ofrecernos. Y esa parte es bien importante y bien interesante. Acompáñame a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, vamos a ver cómo es que tú y yo debemos de entregar nuestras ofrendas. Verso 1 del capítulo 8 de Corintios dice, asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, de abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Fíjate, no tengo para dar, no tengo tiempo para dar, no tengo tiempo para servir, no tengo tiempo para orar por mis hermanos, no tengo tiempo para ofrecer algo al Señor. Pues según lo que dice el apóstol Pablo, las iglesias de Macedonia estaban pasando tribulación en gran prueba, pero ellos dieron de la abundancia de su gozo y abundaron en riquezas de su generosidad. A veces tú y yo no oramos por alguien porque decimos que no tenemos tiempo. A veces tú y yo no le hablamos a alguien de Dios porque decimos que no tenemos tiempo. A veces tú y yo decimos no tengo porque no queremos darlo. Verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. De manera que animamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundan, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en su amor para con nosotros, abunda también
o abunden también en esta gracia, ¿no? Las iglesias de Macedonia no solamente dieron dinero, porque el apóstol Pablo aquí está hablando de que dieron una ofrenda monetaria, sino está diciendo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. ¿Cómo debo de dar? La Biblia en el Nuevo Testamento no habla de que demos diezmo, no, habla de que te des aún más allá de tus fuerzas, ¿no? Porque a veces estamos negociando con Dios. ¿Cuánto le tengo que dar para que no se enoje? Dios, ¿cuánto te doy y no te vas a enojar conmigo? No se trata de eso, se trata de entender. Dios nos habla de cómo darnos como Él se ha dado, más allá de nuestras fuerzas. Hacernos tiempo para amarnos, para orar unos por otros, hacernos tiempo para pensar en los otros, también para pensar en los que están sirviendo, para pensar en quien recibe parte de esa ofrenda. Entonces, Dios habla a través de Pablo y habla sobre cómo es que debemos de dar y dice, dense completos, pero también a la iglesia de Roma, en Romanos capítulo 12, y con esto vamos a terminar el día de hoy. En Romanos capítulo 12 debemos recordar lo que el apóstol Pablo les dice. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y si te fijas, Pablo aquí no está hablando de dinero. Pablo aquí está hablando de entregarse. Pablo está diciendo, ustedes son esas ofrendas. Y una ofrenda tenía que ser limpia. Una ofrenda tenía que limpiarse y ser completa. Tú y yo necesitamos ser limpios y completos y la única forma de estar limpios es a través de la palabra y necesitamos entregarnos completos. No se conformen este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No? Entonces, no nos hagamos a este tiempo, no seamos uno más que dice, pero si los otros no están dando, ¿por qué yo sí voy a dar mi tiempo? ¿Por qué yo sí voy a dar mi oración? ¿Por qué yo sí voy a dar mi ofrenda, mi diezmo? Entendamos, nuestra herencia no son las cosas. Digo pues por la gracia, dice el apóstol Pablo en el verso 3, que me ha sido dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y ahí está. ¿Te acuerdas? Mi hermano en la iglesia, en la congregación, es un regalo de Dios para mí. El apóstol Pablo ahora lo está diciendo cuando Dios se lo dijo a Aarón en Números, ¿no? Y ahora el apóstol Pablo lo está diciendo a la iglesia en Roma y a nosotros, y está diciendo, tenemos diferentes dones, diferentes capacidades de dar en todo. Úsalo, sirve, ama, ámense unos a otros a través del servicio. El que tiene el don de profecía, y hemos hablado de la profecía, ¿no? Que es hablar de parte de Dios y denunciar el mal y anunciar el bien por venir. El que puede hacerlo, que lo haga conforme a la medida de fe. El que sirve en servir, el que enseña en enseñar, el que anima, animando, el que reparte con libertad, el que dirige, haciéndolo bien, el que hace misericordia con alegría. Y el verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros.
¿Qué había pasado en Números? Habían seguido lo malo y habían aborrecido lo bueno. El apóstol Pablo ahora dice, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno y ámense los unos a los otros. ¿Cómo no hemos de ser consumidos? Y eso es amándonos y sirviéndonos. Es entregando todo lo que somos al Señor como esa ofrenda viva. Y eso es importante porque en tu matrimonio, en tu familia, en toda área, en la iglesia, en donde quiera que estemos, es entregarnos por completo sirviendo al Señor conforme a lo que Él nos ha pedido. Y ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué quiero el día de hoy hacer? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Quiero tener miedo de ser consumido por Dios, de ser muerto más adelante? ¿O quiero caminar conociendo y sirviendo? Y me encanta porque el servir, muchas veces uno piensa, híjoles, que es bien cansado y va a ser malo, pero si te diste cuenta, el servir para Dios puede ser que no te dé renombre que te da hacer otro tipo de cosas. No, no vas a tener tierra, no vas a tener heredad en medio del pueblo de Israel, pero lo vas a tener a Él. Vas a tener su gracia, vas a tener su sustento, vas a tener su poder en tu vida. ¿Qué es mejor? ¿El renombre delante de Dios o el renombre delante de los hombres? ¿Y qué quieres recibir? ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.